Bueno, buenas tardes. Continuando con el siguiente tema, tenemos a los lípidos. La clase se les envió al aula virtual. Entonces, ¿qué son los lípidos? Son biomoléculas orgánicas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden tener también azufre, nitrógeno y fósforo. Su característica es que tienen un brillo característico y que son untuosos al tacto, pero lo más principal es que son insolubles al agua, ¿no es cierto? Eso es lo que les llama hidrofobicidad, pero son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo y benceno. ¿Qué es ser hidrofobicidad? ¿No es cierto? La hidrofobicidad, obviamente su estructura química es hidrocarbonatada, formada por carbonos, hidrógenos y carbonos, se enfrentan al agua, que es una molécula muy polar. ¿Qué pasa cuando se enfrentan al agua? Pues nosotros aquí tenemos la estructura hidrocarbonatada, ¿no es cierto?, de los lípidos, y obviamente el agua, que es una estructura muy polar, forma una especie de celdas de una jaula, lo que no permite la movilidad del lípido. Por eso es que nosotros decimos que el agua y el aceite no son compatibles, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de los lípidos? Pregunta de examen. La principal función es que es reserva energética, obviamente es la principal reserva energética del organismo. Es estructural, ¿por qué? Primero, porque los lípidos forman parte de ¿qué? De las bicapas lipídicas de las membranas. 2. Recubren y proporcionan consistencia a los órganos, es decir, evitan que el órgano se desparrame. 3. Protegen mecánicamente las estructuras, ¿no es cierto? Protegen mecánicamente las estructuras. Cuando uno tiene un accidente de tránsito o un accidente de alto impacto, pues los lípidos protegen a los órganos y también son aislantes térmicos. Siguiente función es una función biocatalizadora hormonal y mensajeros químicos. Entonces, facilitan algunas reacciones químicas como la formación de vitaminas lipídicas y las prostaglandinas. Y el último es transportador. Es decir, se absorban en el intestino gracias a la emulsificación de las sales biliares y también transportan todo lo que son los lípidos por la sangre y la linfa. ¿Quiénes son estas? Las lipoproteínas, que ya las veremos más a continuación. ¿Cuál es la clasificación de los lípidos? Entonces, la clasificación de los lípidos se basa principalmente en su hidrólisis alcalina, es decir, si puede hidrolizarse en un medio alcalino, lo que nosotros le llamamos saponificación. Los lípidos saponificables son obviamente los que se hidrolizan en este medio y producen ácidos grasos, que son los principales en su estructura. Entonces, tenemos los lípidos saponificables, que son los que tienen ácidos grasos, y tenemos los simples y los complejos. Los simples son los triglicéridos y los séridos, y los complejos tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de los fosfolípidos tenemos los fosfoglicéridos y los fosfoesfingolípidos, y dentro de los glucolípidos tenemos los cerebrósidos y los gangliósidos, ¿no es cierto? Los lípidos insaponificables son los que no poseen ácidos grasos, son los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Pero vamos a ver la estructura más pequeña de los lípidos, llamadas ácidos grasos. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Son moléculas formadas por cadenas hidrocarbonatadas de tipo lineal. Esta estructura de ácido graso tiene 3 características principales. Primero, es de tipo lineal. Segundo, número par de átomos de carbono. Nunca puede haber 5, 7, 9, sino 4, 6, 8, solo siempre en número par. Y la principal característica es que tienen un grupo carboxilo en el extremo de la cadena. ¿Cómo va la clasificación de los ácidos grasos? Hay varias clasificaciones. Primero vamos a hablar de la presencia o no de los dobles enlaces o enlaces simples. Los ácidos grasos saturados son los que tienen enlaces simples. Los insaturados son los que tienen uno o varios enlaces dobles en la cadena. Y esta presencia de los dobles enlaces es lo que le permite al ácido graso acodarse, es decir, doblarse. Entre más dobles enlaces tengan, más puede acodarse. Entonces, obviamente,
el hecho de tener dobles enlaces lo que hace es reducir el punto de fusión. Es decir, necesitamos menos punto de fusión para que ellos puedan acodarse completamente. Tenemos por enlaces, tenemos a los ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Dentro de los saturados tenemos el ácido palmítico, el áureo y el estérico, y los insaturados, que ya sabemos que son los que tienen dobles enlaces, pueden ser monoinsaturados y poliinsaturados. Dentro de los monoinsaturados tenemos el omega 9 y dentro del omega 9 el ácido oleico. Los poliinsaturados tenemos el omega 6 y el omega 3. El omega 6, el ácido linolénico y ácido araquidónico, y el omega 3, ácido alfa-linolénico, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los saturados y cómo se ven un monoinsaturado con un solo doble enlace y los poliinsaturados con más de un enlace. También tenemos la clasificación por su obtención. Pueden ser esenciales, que son los que deben ingerirse, que nosotros no podemos producir, y los no esenciales, que pueden ser sintetizados. Aquí tenemos una tabla de los ácidos grasos poliinsaturados, donde tenemos esenciales y no esenciales. Dentro de los esenciales tenemos el omega 3 y el omega 6. Dentro del omega 3, que es ácido poliinsaturado esencial, el ácido alfa-linolénico o su abreviación ALA, y dentro de los omega 6 el ácido linoleico LA. Dentro de los poliinsaturados no esenciales tenemos el ácido eicosapentaenoico, también llamado EPA, y el ácido docosahexaenoico o DHA, y eso ustedes lo verán mucho en las fórmulas de leches para bebés. Y dentro de los omega 6 tenemos al ácido gamma linolénico y al ácido araquidónico con sus abreviaturas. Vamos a ver también por disposición de carbono si es cis o si es trans. El isómero cis quiere decir que posee los dos hidrógenos al mismo lado, y el isómero trans lo encuentra alternado. ¿Okay? Entonces, obviamente, miren lo importante que dice: la presencia de dobles enlaces y isomería cis hace que esta cadena se doble en el espacio. Acuérdense del acodamiento, ¿no es cierto? Obviamente, esto de que se doble en el espacio dificulta su empaquetamiento con otras moléculas, y puede ser que estos grasos también necesitan ¿qué? Bajos puntos de fusión, obviamente. Entonces es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ser? Lo mejor sería que sea doble enlace con forma cis, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos ejemplos de transoleico y de cisoleico. Las propiedades. Dentro de las propiedades de los ácidos grasos tenemos la principal, que es la autooxidación. Los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente, ¿no es cierto? Y dan ¿qué? Grupos aldehídos, donde nosotros teníamos los dobles enlaces. Dan grupos aldehídos. Eso es autooxidación. Anfipáticos, eso ya no nos vamos a olvidar nunca de los lípidos que son anfipáticos, que tienen una zona hidrófila, ¿no es cierto?, que es el grupo carboxilo, que viene a ser la cabeza polar, y una zona lipófila, que es la cadena hidrocarbonatada o también llamada cola apolar. Esta característica de que tenga una cola polar con una cabeza polar nos da las propiedades de hacer micelas. Nosotros ya vamos a ver luego cómo se forman. Entonces, ¿qué son estas de aquí? Pues obviamente son las cabezas polares, y las rojas son las colas apolares. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. Los ácidos de 4 o 6 carbonos son solubles en agua, pero cuando uno tiene un ácido graso a partir de 8 de carbonos, son prácticamente insolubles en ella. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo se ioniza muy poco y por tanto su polo hidrófilo es muy débil.
Ojo, cuanto más larga es la cadena hidrocarbonatada, que es lipófila, no nos olvidemos que es el cuerpo, más insoluble es en agua y más soluble en disolventes apolares. Siguiente característica, siguiente propiedad, tenemos el punto de fusión. Obviamente sabemos que depende de la longitud de la cadena, si tenemos dobles enlaces, entonces mientras más dobles enlaces, más menor será el punto de fusión. Miren, los ácidos grasos se agrupan también por enlaces de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonatadas. No nos olvidemos de los enlaces Van der Waals, ¿no es cierto? Si forman un sólido y queremos fundirlo, pues hay que romper esos enlaces y separar las moléculas, ¿no es cierto? En los ácidos grasos saturados, es decir, que no tienen enlaces dobles, cuanto mayor es el número de carbono, más enlaces hay que romper y más energía hay que gastar, entonces más alto será el punto de fusión. En los ácidos grasos insaturados, la presencia de ¿qué? De los dobles y triples enlaces forman el acodamiento que nosotros conocemos, que ya les he enseñado, y obviamente eso de acodamiento evita que se formen muchos enlaces de Van der Waals y obviamente pues su punto de fusión será mucho más bajo. Tenemos a la saponificación, siguiente propiedad, obviamente no nos olvidemos que es que la hidrólisis alcalina, obviamente, entonces nosotros enfrentamos a un ácido graso, a un hidróxido sódico, una base y forma el estearato sódico con agua. Aquí tenemos la clasificación, por favor, de los ácidos grasos saturados. Tienen que aprenderse, por favor, todos los ácidos grasos saturados. No tomo UPAC, no tomo estructura química ni puntos de función, pero sí el nombre común. Entonces tenemos acético, butírico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, beénico y lignocérico. Esos son los ácidos grasos saturados más comunes. Y los ácidos grasos insaturados tenemos el ácido miristoleico, palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, ácido araquidónico, ácido eicosapentaenoico, ácido erúsico y ácido docosahexaenoico. Esos tienen que aprenderse, por favor. La estructura en la química no, pero sí el nombre común. Siguiente. Entonces ya vimos la clasificación y ahora sí vamos a comenzar a ver a todos los lípidos, uno por uno. Tenemos a los lípidos saponificables, tenemos los simples y los complejos, y dentro de los simples tenemos los acilglicéridos y los séridos. Entonces, los lípidos simples, obviamente, ¿por qué son simples? Porque simplemente tienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Y estos son los famosos acilglicéridos, que le sonará, ¿qué le suena? Pues a triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el acilglicérido? Está formado por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácido graso con 1 de glicerina. Siempre va a ser 1 de glicerina y dependiendo de si tiene 1, 2, 3 moléculas, dependerá su nombre. También se llaman glicéridos o grasas simples. Los acilglicéridos frente a una base dan lugar a la saponificación que nosotros llamamos, ¿no es cierto? Y producen también la molécula de jabón. Entonces, dependiendo de cuántas moléculas tengan, pues se llamará monoglicéridos a los que tengan una molécula, diglicéridos a los que tengan 2 y triglicéridos a los que tengan 3 moléculas de ácido graso. Aquí tenemos un triglicérido, 1, 2, 3 moléculas de ácido graso más glicerol, ¿no es cierto? Forma que el triglicérido siempre, cada reacción forma una molécula de agua. Y vamos a biosintetizar a los triglicéridos, acuérdense, ¿de dónde tiene el fosfato de dihidroxiacetona? Pues de la vía glucolítica, y cuando degradamos triglicéridos obtenemos glicerol. Ojo, entonces de esta manera es que nosotros también involucramos a los lípidos con la glucólisis. Entonces viene el fosfato de dihidroxiacetona, vamos a hacer glicerol fosfato. Como vamos, ya no trabajamos con ATP, trabajamos con NAD. ¿Cómo se llamará la enzima? Pues glicerol 3-fosfato deshidrogenado.
Pero para formar el glicerol 3-fosfato también necesitamos que el glicerol entre con una quinasa, es decir, con ATP para la energía, y los dos, fosfato de hidroxiacetona más glicerol, forma el glicerol 3-fosfato. A este glicerol 3-fosfato vamos a comenzar a lavarle ¿con quién? Con acil-CoA, acuérdense, con acil-CoA. ¿Cómo se llamará la enzima? Pues se llama aciltransferasa, y vamos a hacer un monoglicérido, queremos hacer un triglicérido. A este monoglicérido nuevamente le lavamos con acil-CoA y hacemos la aciltransferasa. Utilizamos la aciltransferasa y obtenemos el ácido L-alfa fosfatídico. ¿Qué es lo último que tenemos que quitarle? Pues el fósforo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llamará la enzima? Fosfatasa. Recién ahí hacemos 1,2 acildiglicérido. Ya, 1,2 acildiglicérido, pero obviamente vamos a lavarle nuevamente, a meter CoA, y tenemos triacilglicéridos o triglicéridos, como nosotros le llamamos. Estas dos de acá no nos preocupemos porque los veremos en los lípidos complejos. Mire, quiero que se den cuenta cómo funciona en el adipocito. Tenemos un triglicérido aquí en la parte central. Mira, de la glucosa viene por medio del hígado, viene ¿qué? Glicerol 3-fosfato, la reacción que les acabo de enseñar. Y del hígado, pero de los ácidos grasos, viene ¿qué? El acil-CoA que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Triglicéridos, viene una hormona sensitiva, una lipasa hormonosensitiva que hace glicerol y ácidos grasos. Ese glicerol se va hacia el hígado y los ácidos grasos, albúmina, se van para el hígado de igual manera. Aquí les enseño cómo es un tejido adiposo blanco. Miren, un tejido adiposo pardo. Miren las moléculas o las vacuolas, droplets significan vacuolas de lípidos, así lo van a ver ustedes, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una gota lipídica de un adipocito. Miren aquí la hormona sensitiva, la lipasa hormona sensitiva que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una gota lipídica de un adipocito? Es tal cual está formado un adipocito, consta de un núcleo de lípidos neutros, rodeado por una monocapa de fosfolípidos, mírenlos aquí. ¿Por qué? Nos identificamos, porque tiene cabeza y cola, ¿no es cierto? Y las perilipinas, que son unas proteínas que se asocian a la superficie exterior de las gotas lipídicas. ¿Y qué es lo que hacen estas perilipinas? Pues obviamente regulan el acceso de esta lipasa hormonosensible. Dentro de las características de los triglicéridos tenemos obviamente el punto de fusión. ¿Depende de qué? De la naturaleza de los ácidos grasos que vengan, es decir, si son saturados o insaturados. Los triglicéridos que son sólidos se llaman grasas, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente, y tienen que saturados, por ejemplo, las mantecas, la manteca del cerdo. Los que son líquidos tienen, obviamente se llaman aceites, y lo que tienen es mayor número de ácidos insaturados. Esta es pregunta de examen, por favor, las reacciones de los triglicéridos. Tenemos tres tipos de reacciones: hidrólisis alcalina, que ya la sabemos, es la saponificación; la hidrólisis enzimática, que se da por medio de las lipasas; y hay una reacción que se llama hidrogenación catalítica, que se ve mucho en la industria alimenticia, donde los triglicéridos con grupos ácidos insaturados pueden transformarse en saturados. ¿Cuáles son las funciones de los triglicéridos? Pues las mismas de cualquier otro lípido. Energía, que proveen ácidos grasos esenciales; transporte de vitaminas liposolubles; aislamiento térmico y amortiguamiento de órganos; forman parte de las membranas celulares; dan sabor y textura a alimentos y contribuyen a la saciedad. Ya vemos los acilglicéridos. ¿Cuál es el segundo grupo? Pues los séridos. Y aquí tenemos a las ceras. ¿De dónde se obtienen las ceras? Igual, esterificamos un ácido graso frente a un alcohol monovalente que tiene de cadena larga. Estas ceras sí tienen un fuerte carácter hidrófobo. ¿Cuáles son las principales funciones? Pues en los vegetales
cubren a las hojas y a los tallos para evitar que deshidraten, ¿no es cierto? Y en los animales les cubren la piel y las plumas para mantenerlos blandos y manejables. Gracias chicos, eso es todo. Espero que la clase haya sido entendible, que hayan podido solventar la primera parte de lípidos. Cualquier pregunta, por favor, se abre el foro. Espero que no me han enviado preguntas y realmente quisiera que lo hicieran. ¿O queda claro todo? Tengo entendido entonces que todo queda claro. Buena tarde.